función cuadrática. Vamos a ver todos los contenidos o todas las cosas que se preguntan. Primero, lo que nos hacen definir las variables. Cuando hablamos de las variables, estamos hablando de las variables dependientes e independientes. ¿Cierto? ¿Qué más se pregunta habitualmente? Dominio contextualizado. Ya vamos a hablar un poquito de todo esto, ¿ok? Lo estamos nombrando por el momento. ¿Qué otra cosa más se pregunta? Por lo general, bueno, yo lo digo así, es dado un valor de x, determinar f de x. Y eso es principalmente evaluar una función, o eso se conoce como evaluación de una función. ¿Qué otra cosa más tenemos en este resumen de las preguntas que nos podrían hacer de este tema? O cómo están compuestas las preguntas que nos hacen. Al revés, ahora, ¿qué es la parte más complicada de la materia? Dado un valor de f de x, determinar x. Y ahí son dos valores de x, x1 y x2, ¿cierto? Dos valores x1 y x2. ¿Qué más? Bueno, algunas cosas como interpretar un punto y determinar o calcular el vértice, ¿cierto? Y para eso tenemos una fórmula. Con la guía 3, última guía, ¿cierto? Se agrega una pregunta nueva que es intersectar dos funciones y evaluar el punto de intersección. Intersectar dos funciones. Por lo general es una lineal y una cuadrática. Por último, evaluar antes y después de la intersección de las dos funciones. ¿Dónde es que esta materia se considera un poco más difícil? Más que las anteriores o más que las que vengan incluso. Es en el cuarto punto que está acá, que es dado un valor de f de x, yo diría que una de lo que tiene mayor complejidad porque principalmente aparece una ecuación de segundo grado que hay que resolver. Y eso es lo difícil. Y lo otro es esto, que también coincidentemente es difícil porque aparece una ecuación de segundo grado. Si bien no anoté en este resumen, resolver una ecuación de segundo grado es quizás la parte más difícil de la materia. Pero ¿dónde se ve involucrado eso? Justamente ahí. Cuando le entregan un valor de f de x, tienen que encontrar los valores de x1 y x2, o cuando tienen que interceptar dos funciones, porque también ahí les va a quedar una ecuación de segundo grado y van a tener que resolverla. Hay otra cosa más que se pregunta, que es determinar la forma algebraica de la función cuadrática dado tres puntos. Por lo general, uno de estos tres puntos es la intersección con el eje Y, donde uno de ellos es la intersección con el eje Y, el punto 0,c. También la vamos a encerrar como una de las dificultades de la prueba. Todo lo otro se repite un poco con respecto a la materia anterior. Quiero que les quede claro todo esto. Definir variables dependientes e independientes. Eso se controló en la prueba pasada. Tienen que tener muy claro el cómo definirla. Y también el que la variable dependiente está asociada al eje vertical y que la independiente está asociada al eje horizontal. Eso también podría ser una complejidad. El dominio contextualizado tiene que ver con los valores que puede tomar la variable independiente. El dominio a secas, sin decir contextualizado, son los valores que puede tomar la variable independiente. Por lo general en este tipo de funciones son todos los reales, pero cuando hablamos de un dominio contextualizado estamos haciendo referencia al enunciado del problema. Y en ese caso el enunciado del problema tiene un límite inferior y un límite superior. El límite inferior por lo general está implícito y el límite superior está explícito.
¿Por qué digo que el límite inferior no está explícito? Porque es el tiempo, la variable independiente en la mayoría de los ejercicios que hacemos. Entonces el tiempo no puede ser negativo. Entonces el límite inferior es 0. Y el límite superior es según lo que les diga el enunciado. Le dice, no sé, el peso de un niño para el primer año de vida. Ahí en ese caso, si la variable independiente es el tiempo y está medida en meses, sería entre 0 y 12. Y 12 sería el límite superior. Entonces el dominio contextualizado tiene que ver con los valores que puede tomar la variable independiente dentro del contexto del ejercicio, haciendo énfasis en dos límites, el inferior y el superior. El inferior puede que no esté en todo el enunciado, pero sí, por la característica de la variable, es 0 por lo general, cuando es el tiempo, y el superior se lo entrega el enunciado. Con respecto a dado un valor de x y determinar el f de x, es lo típico, que lo vamos a hacer ahora, que es cuando tienen una función y hay que reemplazar el valor de x y evaluar. Este otro punto es uno de los más complejos porque se presentan dos situaciones y ahí sí voy a hacer un esquema. Tenemos dos casos y lo voy a explicar con un gráfico. Supongamos que tenemos una función de este estilo. Entonces a ustedes les pueden pedir las intersecciones con los ejes, esos puntos, y en ese caso la función, el valor de f de x dado es 0, porque en esos puntos el y, que es la altura de los puntos en el plano, ¿cierto?, es 0. Para acá, para allá crece, para allá decrece, pero aquí en esta línea vale 0. Entonces el valor dado en ese caso, el f de x, es 0. Y si tenemos una función como ejemplo, f de x igual a x al cuadrado menos 7x más 10. Entonces, si a ustedes les piden las intersecciones con el eje x, tendrán que reemplazar el f de x por 0. Y ahí les queda, rápidamente se transforma esto en un problema de resolver la ecuación de segundo grado. Al resolver esta ecuación, supongamos que la resolvemos. Encontramos un valor de x1, que en este caso es 2 y 5, son las soluciones. Entonces, uno de los valores que encontraron era ese, que vale 2. Y el otro vale 5. Eso es, dado un valor de f de x, determinar el valor de x. Y van a encontrar dos valores de x, x1 y x2. Ahora, claro, yo hice esto muy simple. Usted dice, profe, esa es justamente la parte que me complica. ¿Cómo a partir de esto, que es una ecuación de segundo grado, llegamos a los valores de x1 y x2, ¿cierto? Eso usando la fórmula, esa que dice x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c partido en 2a, es una opción y la otra es factorizando. El otro caso, que se presenta también en las pruebas, es que les den un valor de f de x distinto de 0, que el 0 es para encontrar las intersecciones con los ejes, es donde la parábola intersecta el eje x. El otro es que les digan, ¿sabe qué? F de x vale cierto valor, 4. ¿Para qué valor de x el f de x vale 4? Y ustedes dicen, nada, fácil, proyectan acá y chocan aquí, ¿cierto? Proyectan hacia abajo y dicen, para este valor de x. Y esa es una equivocación, considerar que solamente es para ese valor. Hay que seguir hacia el lado acá, proyectando. Y ahí sale el otro valor. Se equivocan harto los alumnos cuando solamente encuentran ese. Que no es tan difícil encontrarlo porque a veces empiezan a reemplazar hasta que les dé 4. Y les da 4 para ese valor. Y ahí se detienen. Pero hay que seguir buscando otro valor. Puede que este otro valor está fuera de contexto, del dominio contextualizado o no, pero existen dos valores. Y en ese caso, ¿cómo se haría? Borramos acá y el f de x aquí lo estamos reemplazando por ¿cuánto? No por 0. Por 0 es en un solo caso, cuando queremos encontrar las intersecciones con los ejes. Por 4, por el valor que nos entreguen. Si lo reemplazamos por 4, no es una ecuación de segundo grado todavía, o sí es, pero no está en la forma que debería estar. Aquí todavía no estamos en la forma de segundo grado. Hay que tener un 0 a este lado. Para eso el 4 tiene que pasar al otro lado, menos 4, ¿cierto? Pasa restando el 4.
Y ahí ya tenemos la ecuación de segundo grado en la forma correspondiente. Y usted me va a decir, profesor, esta es otra ecuación de segundo grado, distinta a la que teníamos recién cuando igualamos a 0. Sí, efectivamente es otra. Por eso vamos a sacar otros valores también. Otra vez resolvemos esto, mágicamente ya lo vamos a hacer con los métodos correspondientes. Pero al resolver eso encontramos dos valores de x. Un valor de x1 y un valor de x2. Aquí las soluciones son 1 y 6. Entonces, este valor de x1, que está acá, vale 1. Y este valor de x2 vale 6. Entonces ahí tenemos todas las posibilidades. ¿Cómo se los van a preguntar? Se lo pueden preguntar de esas dos maneras. Entonces, 1 y 6. Ya sabemos, el f de x o lo reemplazan por 0 para encontrar los puntos de intersección con el eje x, o lo reemplazan por cierto valor y tienen que despejar. Y les queda igual una ecuación de segundo grado y tienen que resolver. En la prueba la mayor cantidad de ejercicios que vienen son de este tipo. O sea, cuando el f de x lo tienen que reemplazar por un valor, tienen que despejar, igualar a 0 y les queda una ecuación de segundo grado y tienen que resolver. Vamos a hacer la guía resumen, nos vamos a encontrar con eso. Seguimos entonces. Interpretar un punto no es más difícil que lo que vieron en función lineal. Para eso primero se tienen que referir a la variable independiente, luego a la variable dependiente. Calcular el vértice es una fórmula, lo vamos a hacer con un ejercicio, pero no es más complejo que reemplazar los valores de A, B y C en la fórmula. Intersectar funciones. En ese caso, vamos a tomar una función. Por ejemplo, la función f de x igual a x más 2. ¿Qué tipo de función es esa? Lineal. Y vamos a tomar otra función del tipo cuadrática. X al cuadrado más 8x más 14. Ahí tenemos dos funciones. Una función lineal, característica porque el máximo exponente de la x es 1. Y tenemos la función cuadrática, característica porque el máximo exponente de la x es 2. Así uno rápidamente la diferencia. Estamos ahí, intersectar dos funciones. Yo voy a hacer al ojo la gráfica de estas dos funciones. La parábola, vamos a suponer que tiene esa forma, y la línea recta, vamos a suponer que tiene esa forma. ¿Dónde se intersectaron? En dos puntos. Ahí y ahí. Hay dos puntos de intersección. Cuando nosotros intersectemos estas dos funciones, cuando hagamos matemáticamente la operación para intersectar las dos funciones, vamos a encontrar dos puntos. Y vamos a encontrar dos valores de y diferentes para los cuales se intersectan. Entonces, este sería un valor de y este sería otro. ¿Cuál es la condición necesaria para encontrar la intersección de dos funciones? Hay que igualar las funciones. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces tomamos nuestra función f de x y la vamos a igualar a la función g de x. Esa es la condición que se debe aplicar para poder encontrar estos dos puntos de intersección. F de x es x más 2. G de x es x al cuadrado más 8x más 14. F de x era x más 2, se reemplazó ahí, debajo de f de x. Y debajo de g de x se reemplaza toda esta expresión. ¿Qué es lo que hay que hacer después? Obligatoriamente tenemos que dejar igualado a 0 todo, para que nos quede una ecuación de segundo grado. Entonces, o esto lo llevamos para allá, o esto que está aquí lo llevamos para acá. Tenemos esas dos opciones. Llevemos esto para acá. Entonces aquí va a quedar 0 y eso es lo que queremos. X al cuadrado más 8x más 14 siguen estando a este lado. Los que cambiaron de lado fue el x, pasa como menos x, y el 2 pasa como menos 2. ¿Cómo nos queda la ecuación final reduciendo lo que se pueda reducir? Fíjense que aquí se puede reducir el 8x con el menos x. Y también se puede reducir el 14 con el menos 2, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo quedaría la expresión final? 0 igual a x al cuadrado más 7x más 12. Y volvemos a quedar en la misma situación, una ecuación de segundo grado. ¿Por qué consideran los estudiantes difícil esta materia? Porque en la mayoría de las cosas que hagan van a llegar a una ecuación de segundo grado. Si no saben resolver bien una ecuación de segundo grado, van a tener mal todas esas preguntas. Entonces la clave de esta materia es justamente resolver una ecuación de segundo grado. Ya vimos dos cosas importantes que van a ser controladas en la prueba y que van a derivar en que quizás la teoría la van a entender. Van a poder hacer esto, van a poder llegar acá y después la complejidad está en resolver la ecuación de segundo grado. ¿Lo resolvemos a través de algunos de los métodos conocidos? ¿Cuánto vale A ahí? A vale 1, B vale 7 y C vale 12. Y escribimos la fórmula. Uno dice X es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC. Partido en 2A. Se reemplazan los valores. Algo que yo considero que es una buena práctica y no es obligatorio hacerlo es los números que reemplacen, los reemplacen con paréntesis. Porque les va a ayudar un montón. Ahora, en algunos casos no es necesario, pero siempre ayuda. En este caso justamente no es tan necesario, pero en el caso que sean negativos los números, ayuda bastante. Menos b más menos la raíz cuadrada de 7 al cuadrado menos 4 por a por c. Nos queda menos 7 más menos la raíz cuadrada de... ¿Cuánto es 7 al cuadrado? Es 49. Y menos 4 por 1 por 12 es 48. Entonces les queda la raíz cuadrada de 1. No sé si... Bueno, igual lo vamos a hacer paso a paso. Sigo acá, como que ustedes siguieran debajo. Entonces nos quedaría x igual a menos 7 más menos la raíz cuadrada de 1. Y la raíz cuadrada de 1 es simplemente 1. Por lo tanto, llegamos a menos 7 más menos la raíz cuadrada de 1 es 1, partido en 2. Y aquí separamos, yo no sé cómo lo harán con sus respectivos profesores. Yo lo separo de aquí. Separo las dos soluciones. La primera con el más, la segunda con el menos. Eso es arbitrario. Alguien podría decir, yo lo quiero hacer al revés y da exactamente lo mismo. ¿Ya? No hay ningún problema en eso. Entonces, la primera solución le vamos a llamar como nombre x1. Y va a ser con el signo positivo. Entonces sería menos 7 más, ahí está el positivo, 1 partido en 2. Y la otra solución que le llamamos x2 sería menos 7 menos 1 partido en 2. Bueno, como era un ejercicio inventado no nos va a dar como estaba en el gráfico, pero lo importante es que se obtienen dos valores de x. En este caso, uno de ellos es menos 3, ¿cierto? Lo inventé recién en el ejercicio, todo eso, algo no coincidió. Y el otro es menos 4. Sí, tendría que haber cambiado unos signos y nos hubiera dado 3 y 4, que era lo que yo quería. Pero ya, no importa. Esos valores que se encontraron ahí son justamente estos. ¿Ya? Una pequeña diferencia con el signo. Podríamos arreglarlo cambiando las funciones, pero no es necesario. Lo importante es aquí la intención, ¿ya? Repasemos. Tenemos dos funciones, una lineal y una cuadrática. Lo que vamos a tener que hacer es igualar. Después que igualamos, despejamos, dejamos igualado todo a 0. Nos queda una ecuación de segundo grado, donde hay que resolverla con alguno de los métodos y llegar a los dos valores. Esos dos valores son donde está intersectando la parábola con la recta. Y con respecto al punto anterior, supongamos que el dominio contextualizado hubiera sido, no sé, que alguna de las dos valores hay que descartarlo, porque en algunos casos ocurre, ¿cierto?
Ya, supongamos que no nos sirve una de ellas y nos sirve solamente una, esa. Entonces, hay algunos ejercicios donde les piden evaluar y les preguntan para qué valor, porque este es un punto de equilibrio o un punto de intersección, y dicen para qué valor conviene más un proveedor o el otro, o se obtiene un mayor bono que otro, dependiendo del contexto. Pero ahí donde ocurre esta última parte, que es, no, esta última parte acá, que es evaluar antes y después de la intersección. Entonces, si la intersección fuera, por ejemplo, 3, voy a olvidarme de lo que estábamos haciendo, voy a suponer que esto era 3, que era lo que quería obtener en un principio. Supongamos que esto es 3. Entonces ahora evalúo antes de 3 y después de 3. Y vamos a ver lo que se obtiene. Entonces para eso lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a considerar acá el punto de intersección. Este va a ser el punto de intersección. Como una tablita que no sería malo que la incorporara. Supongamos que el punto de intersección es 3. Entonces lo que necesitamos es evaluar antes de este valor y después de este valor. La función, vamos a tener dos funciones. La función lineal, que era f de x, y la función cuadrática, que era g de x. Oye, para que me dé bien, si lo queremos cambiar y queremos que nos dé exacto, tendría que haber sido menos 7 en vez de más 7, y para eso este hubiera tenido que ser negativo, hubiera tenido que ser menos 6. Puede hacer un pequeño cambio, pero no va a afectar. O sea, es para que tengamos bien el contexto, si no el reemplazo no nos va a servir. Menos 6, eso sí está bien. Mira, aquí cambia algunas cosas, lo voy a hacer rápido. Eso cambia ahí, cambia acá, cambia ahí, ahí cambia, pero eso queda igual. Y eso cambia acá. Entonces uno me da 4. Sé que estoy cambiando porque en la evaluación sí necesitamos que estén las funciones correctamente. Ya, 4 y 3, ahí sí, es que eso era lo que quería en un principio. Supongamos que ese es 3 y este era 4. Y que por alguna razón del ejercicio esa solución la estamos descartando y nos vamos a quedar solamente con esta. Entonces, lo que decimos eso de evaluar antes y después de la intersección es, esta es la intersección, se intersectan en 3. ¿Sí? Entonces lo que queremos es evaluar antes de 3 y después de 3. ¿Algún número antes de 3? Cualquiera. 2 o incluso el 0, que es fácil evaluar en 0. ¿Ya? Yo le aconsejo el 0. Pero puede ser 2, ya. X igual a 2. ¿Y un valor después de 3? 4. Pero el 4 ahí nos va a dar la intersección. 3,5. Tenemos esos dos valores. Antes de 3 y después de 3. Evaluemos f de x en 2. F de x es esta función. Si la evaluamos en 2, da 4. Al evaluar f de x en 2, da 4, ¿cierto? 2 más 2, 4. Evaluemos el g de x por 2. Eso quiere decir que estando acá, la x va a ser reemplazada por 2. ¿Cuánto nos daría? 2 al cuadrado, 4. Menos 6 por 2 es menos 12. 4 menos 12 es menos 8.
Y menos 8 más 14, 6. Siempre al evaluar antes del número y después del número, una le va a dar mayor que la otra. Entonces, ¿qué podemos decir? Que para valores, aquí se puede concluir, por lo tanto, para valores menores que 3, siempre, viene esta palabra que es importante, siempre dentro del contexto, obviamente, siempre g de x será mayor que f de x. Y tendría que ser lo contrario, al revés. Si evaluamos en 3,5, evaluemos aquí en 3,5. Nos da 5,5. ¿Sí o no? Ya, esa es fácil porque voy a reemplazar la x por 3,5 más 2, 5,5. Evaluemos ahora acá por 3,5. Con la calculadora es más fácil. 3,5 al cuadrado menos 6 por 3,5 más 14. 5.25 tiene que ser más pequeña. Muy bien. Porque se tiene que dar lo contrario que en este caso. Cuando evaluamos en 2, g de x era mayor que f de x. Cuando evaluamos en un número mayor que 3, tiene que ser lo contrario. Por pequeña que sea la diferencia, tiene que darse vuelta. Entonces, para valores menores que 3, siempre g de x será mayor que f de x. Y para valores mayores a 3, en este caso f de x será mayor que g de x. ¿De dónde viene el ejercicio? Así. Van a tener una función lineal y una función cuadrática. Y les pide la intersección de las dos funciones. ¿Qué tienen que hacer? Igualarlas. Al igualarlas, tienen que despejar todo y dejarlo igualado a 0. Les va a quedar una ecuación de segundo grado, fijo, siempre. Van a tener que resolverla, encontrar dos valores, ver si alguno de ellos por contexto hay que descartarlo. Supongamos que si hay que descartar uno de ellos, se van a quedar con uno solo. La letra B, ¿para qué valores conviene más una función que la otra? Y ustedes tienen que evaluar antes y después. Hay varias formas para saber cuándo conviene más una función que otra. Este yo creo que es un método sencillo para saber cuándo una función conviene más. Evalúas antes de la intersección y evalúas después. Y dependiendo dónde te da más grande el valor, ahí conviene más esa. Imagino que fuera una tasa de interés para un crédito. Para un crédito, no sé, de consumo. Conviene que sea más chico, entonces ahí nos va a convenir más f de x que g de x. Pero si fuera otra cosa donde nos conviene que sea el número más grande, sería esta la más conveniente. Para valores menores que 3. Y la última parte es quizás la parte más compleja, o una de las partes más complejas, que es determinar la forma algebraica de la función cuadrática dado 3 puntos, donde uno de ellos es la intersección con el eje Y, o sea, el punto 0,c. Supongamos tenemos un ejercicio así por ahí, ¿o no? En la guía resumen, a ver si lo podemos hacer al tiro. El 3 de la guía resumen. Ya existen dos tipos de ejercicios asociados a lo último. El 1 es uno de ellos y el otro es el 3. Vamos a hacer el 3. El 8 también es así. Marquen ahí, también el 8 es del mismo estilo. La guía resumen entonces, ejercicio número 3. Por lo que entendemos, tenemos que determinar la forma algebraica de la función, porque no la dan, dado 3 puntos. Los que tienen la guía a la vista, ¿qué 3 puntos conocen ahí? 0,32 es uno de ellos. ¿Ve que ahí era verdad esto? De uno de ellos la intersección con el eje Y, el punto 0,c. Ya, ese es uno de los que conocemos. 0,32 en el caso del ejercicio 3. ¿Qué otro punto? ¿Cuál otro punto tenemos? Vamos a tomar los puntos de intersección con el eje X. Vamos a tomar los puntos de intersección con el eje X.